Estamos entrando a este octavo tema de esta serie en Cristo y vamos a ver un tema que no tenía yo previsto, a ser razonablemente honesto, que tiene que ver con Cristo, el velo rasgado del templo. Déjeme comentarle, en estos días he sido bendecido con el trabajo. El hermano Abraham Rosas me ha encargado un cuadro, él es abogado, y por supuesto que lo que está buscando es el tema de la justicia. Así que trabajando en ello me dio la libertad de expresar algunas cosas, y entonces allí en una de las partes puse el velo rasgado del templo cuando justamente es ofrecida la cruz de Cristo. Así que como he tenido que trabajar todos los días sobre este cuadro, he estado trabajando sobre este tema del velo rasgado. Por supuesto que estuve mascullando, estuve trabajando en mi mente con este tema, analizando, investigando, y no tuve otro remedio más que en esta semana ponerme a escribir el tema para que entonces pudiéramos poder analizarlo en este momento. Y parto de 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 14, que dice en la Biblia de las Américas. Léalo conmigo en voz alta. Dice: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Si recordamos en la última de las exposiciones, cuando estábamos hablando de Cristo como la gloria de Dios, habíamos terminado con un punto muy importante en donde yo insistía que no debíamos estorbar la gloria de Dios. Dios quiere manifestarse al mundo, pero nosotros debemos preferiblemente buscar en no estorbar la gloria de Dios. ¿Cómo? Con nuestro protagonismo. Por supuesto, nosotros que nos gusta ser admirados y ser tenidos como centro de las expectativas de los demás, el protagonismo obliga entonces a brillar a nuestra persona y opacar a Cristo. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de la palabra revelar, que tiene que ver con permitir que sea visto, la consecuencia entonces contraria es velar, es tapar. De aquí viene la idea o la noción de velo. Cuando algo está cubriendo lo que podría verse si no estuviera eso. Cuando nosotros miramos el asunto del velo, tenemos que entenderlo según la analogía que nos es presentada en la Escritura y que es muy ilustrativa del trabajo de Cristo en la cruz, pero no solo eso, también de lo que quiere Dios lograr con nuestras vidas, en nuestra experiencia, con el asunto de quitar el velo. Déjenme entonces llevarlos a esta primera declaración que dice: en Cristo es el final del velo. En Cristo es el final del velo. Allí traigo solamente como anotación, como información extra, la palabra en hebreo que es paroket y el griego katapetasma, que significa velo, solamente como un asunto de información. Pero cuando nosotros vemos el tema del velo, tenemos que reconocer que la iglesia antigua entendía muy bien el significado del velo. Y aquí vemos entonces no solamente lo que la historia y la teología nos han entregado hasta nuestros tiempos, sino también las iconografías cristianas. Y por iconografía me refiero a aquello que utilizaron dentro del arte, sea como leyendas, sea como literatura o sea como pintura, para explicar estos aspectos que son muy profundos de la teología. Y es que, según la leyenda, María, la madre de Jesús, había confeccionado el velo del templo de Jerusalén. Miren lo que dice este hombre, Harold Toledo, cuando me puse a investigar acerca de esta leyenda, así lo tenemos que decir.
Dice, cuando los levitas se reunieron y decidieron que era menester fabricar un velo nuevo para el templo de Jerusalén, dijeron, escojamos 7 doncellas de la casa de David que sepan hilar, teñir la lana y tejer la tela a fin de confeccionar el velo del templo. Eligieron 7 vírgenes, recordando así las 7 cuerdas del arpa de David. María era una de ellas. Se echaron las suertes para ver a quién le tocaban los diferentes materiales para la confección del velo. A María le tocó la escarlata y la auténtica púrpura. Las otras doncellas, mayores que ella y envidiosas de su suerte, empezaron a murmurar sobre María y le llamaron en son de burla reina de los ángeles. Obviamente es tradición católica. Obviamente. Esto no lo vamos a encontrar en ninguna biografía, en ningún asunto de historia. No vamos a encontrar que los padres de la iglesia hayan dicho semejantes cosas. Pero la pregunta es, antes de criticarla, es de dónde surge la idea. ¿Por qué presentan a María ahora como si estuviera bordando, en este caso, el velo del templo de Jerusalén? Me refiero ahora a Juan 1:14. Juan, que es el especialista en hablar de estos aspectos que tienen que ver con la teología, es un libro profundo, dice, según la BTX4, la Biblia textual, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Esa palabra tabernaculizó, que es traducida del griego skeno, que es traducida en las demás versiones como habitó entre nosotros, es muy correcto porque la BTX utiliza el concepto de tienda de acampar. Es decir, es que no solamente habla de habitar en cualquier lugar, sino habla sobre todo de una tienda de campaña. Y obviamente lo que tiene en mente el escritor es el tabernáculo en el desierto. Recordando que el tabernáculo en el desierto fue la primera expresión religiosa, podríamos llamarle, del pueblo judío cuando está caminando rumbo a lo que será su patria. Y en ese lugar justamente se establece este lugar en donde precisamente se va a verificar y va a sucederse la gloria de Dios. Ahora, la declaración de Juan 1:14, es extraordinaria. A lo mejor nosotros no lo vemos y ya nos acostumbramos, pero sucede en el Antiguo Testamento que hablando de las diferentes formas de la historia del desarrollo del pueblo de Israel y el acercamiento de la gloria de Dios para con los hombres, por primera vez en toda esa historia se menciona que Dios personalmente se presenta como criatura. Es la primera vez. La primera vez cuando se dice que Cristo, siendo Dios, se presenta personalmente como uno de nosotros. Allí entonces quedó atrás la historia en donde Dios se presentaba como el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová. Se presentaba como luz radiante, se presentaba como nubes, como tormenta, de las diferentes formas. Ahora, Juan dice, se hizo carne, como cualquiera de nosotros. Y esto viene a ser replicado por toda la teología cristiana, por ejemplo, Romanos 8:3. Romanos 8:3, dice el apóstol Pablo, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que efectivamente era un cuerpo como el nuestro. Era un cuerpo con estas funciones. Era un cuerpo humano. Pero aquí en la información que el apóstol Pablo está añadiendo, habla de lo que hemos estado tratando en todos los temas anteriores. No solamente habla de la encarnación, sino habla del propósito de la encarnación. Y él dice, en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo, allí se declaró el fin del dominio del pecado. Vale la pena reiterar. ¿De qué estamos hablando? De lo que hemos dicho anteriormente, que cuando nosotros vemos la cruz y Cristo muriendo en ella, ese momento es la destrucción de toda la vieja creación. La creación contaminada de la humanidad, la creación que había sido lastimada irremediablemente,
Cristo, como representante de toda la humanidad, la lleva a la cruz y la destruye. Y dice el apóstol Pablo que allí el fin del dominio del pecado se acabó. La jugada maestra de Dios para con nosotros. Ahora, démonos cuenta de lo que está diciendo, porque está retomando lo que había dicho Juan en Juan 1:14. El propósito o la importancia del cuerpo de Cristo, el cuerpo humano de Cristo. Esto es muy importante porque va a ser una analogía que la Escritura va a utilizar. Ahora, déjenme presentarles, hay una imagen por ahí de el velo del templo, apenas si se ve, pero justamente cuando nosotros pudiéramos haber entrado al templo, lo que nos íbamos a topar justo al entrar al lugar santísimo era encontrar ese velo que impedía siquiera la vista de lo que había detrás. Nosotros lo sabemos, allí atrás estaban 2 querubines y estaban custodiando el arca del pacto. El arca que fue construida por Moisés, bueno, en realidad por Bezalel, y que había sido puesta allá adentro con los instrumentos de un poco de maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley. Esto sabíamos que estaba allá adentro, pero nadie lo podía ver, porque detrás de ese velo dice que allí se aparecía la gloria de Dios y los sacerdotes tenían que salir corriendo de ese lugar para no quedar muertos. Se aparecía en forma de la nube Shekinah y entonces allí alcanzábamos a ver cómo la gloria de Dios estaba oculta. Importante decirlo, la gloria de Dios simplemente para los pecadores como somos nosotros era un asunto de muerte, porque nadie puede soportar la gloria santa de Dios. Así que Dios lo que hace es esconderse en el lugar más profundo del templo o del tabernáculo en su momento, y para que pudieran ministrar los sacerdotes en el lugar santo, en el lugar anterior, antes del lugar santísimo, ellos tenían como ventaja y como cubierta el velo que impedía que entonces fueran perjudicados. Ahora, esto es muy importante, porque recordando en el Antiguo Testamento el tabernáculo, en el tabernáculo estaba el velo que impedía que la gloria de Dios lastimara al pueblo. Ya en el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, también estaba ese lugar llamado el lugar santísimo, el Kodesh HaKodeshim. Y ese lugar estaba también cubierto estratégicamente con ese velo que impidiera lastimar a los demás. Aquí lo interesante es que cuando nosotros vemos ese velo, estaba hablando en realidad, analógicamente, del cuerpo de Cristo. Cristo, cuando viene hasta nosotros, viene, es verdad, en un cuerpo como el que nosotros los humanos tenemos, pero dentro de ese cuerpo está contenida la gloria de Dios. Y por eso toca a las personas, y por eso las bendice, las sana, las revive, porque dentro suyo de ese cuerpo, que nosotros pensaríamos que es tan común como cualquiera, estaba contenida la gloria de Dios. Es decir, su cuerpo es el velo. Ahora anda caminando Dios entre la gente y puede estar segura porque está el velo de su cuerpo, el velo de la humanidad de Cristo. Por eso, cuando muere Jesús, en Mateo 27 hace esta anotación que es muy importante, que dice, en ese momento, cuando está muriendo Jesús, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Vean lo que dice el evangelista. Dice que al mismo momento, cuando Jesús está expirando, sucede un acto portentoso dentro del templo, donde ese velo se rasga de arriba abajo, analogizando que ahora estaba abierta la gloria de Dios para todos los que la necesitaran. Así que la analogía es que ese velo que durante siglos permaneció en el templo entre el hombre y Dios, ahora roto, simbolizaba en realidad el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tuvieron que ser tan crueles? ¿Por qué tuvo que ser tan lastimado ese cuerpo? Tenía que ser desmenuzado
como si fuera rasgado, para que, roto el cuerpo de Cristo, surgiera la gloria de Dios. El apóstol, Juan, el escritor, dice, y vino su gloria. ¿Cuándo? Cuando fue rasgado el cuerpo. Cuando todos pensábamos que era un simple ser humano y resultó que era Dios, y lo demostró cuando resucitó. Surgió la gloria imparable de Cristo. Así que aquí aprendemos una primera lección para poder observar la gloria que contenía el cuerpo de Cristo. Tenía que ser roto. No había otra forma. Tenía que ser roto o rasgado. Ahora miren, podemos nosotros polemizar o juzgar los métodos que utilizaron los antiguos cristianos. Por ejemplo, ellos utilizaron las fiestas paganas para representar a Cristo. Ahora que estamos acercándonos al 25 de diciembre, es verdad lo que dicen los opositores. Era la fiesta romana de la Saturnalia. Era una fiesta bien conocida. Bueno, los cristianos pensaron que era buena idea asociarla justamente con el nacimiento de Cristo. Si hicieron bien o mal, lo utilizaron como un medio propagandístico, como un medio de compartir el evangelio. También ellos utilizaron el arte, por ejemplo. Ahí tenemos el arte paleocristiano, las iconografías, es decir, aquellas representaciones gráficas para enseñar la Biblia. Nosotros podemos decir, bueno, pero eso que no está mal, que no, el Antiguo Testamento decía que no hagamos ninguna imagen. Bueno, ellos consideraron que era la manera correcta. Así que abunda muchísimo arte, sobre todo en la Iglesia Católica. También, por último, como ya vimos, utilizaron leyendas para representar el Evangelio. Hoy, es verdad, nos escandalizamos. Hoy decimos, no, eso no está bien. Incluso los medios más inflexivos dicen, eso no se debe de hacer. Pero la realidad es que así funciona la iglesia. Y podemos estar o no de acuerdo, pero así funcionó. Esto lo digo porque cuando estamos viendo la leyenda de la confección del velo, en donde María está confeccionando ese velo, en realidad tiene sentido teológico. Es decir, algo sabían los que inventaron esta leyenda de qué quería significar. ¿Qué es lo que quería significar? Bueno, María fue la madre de la humanidad de Cristo. Es decir, efectivamente, fue la que confeccionó el velo de su cuerpo. Así que tiene un sentido. No estoy diciendo que de aquí en adelante lo creamos, pero la leyenda en realidad estaba señalando la encarnación de Cristo. Miren cómo es cierto, porque incluso en Hebreos capítulo 10, nosotros tenemos esta narración que indica que efectivamente los creyentes así lo entendían. Dice Hebreos 10. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente al lugar santísimo. Y miren lo que añade. Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, y dice, es decir, a través de su cuerpo. Así que la idea estaba allí. Insistían los cristianos que efectivamente el velo del templo de Jerusalén era la representación del cuerpo de Cristo. Así que no tienen ningún conflicto en poder enseñarlo así. Vean algunas implicaciones con respecto a esto que estamos diciendo del velo como representación del cuerpo de Cristo. En primer lugar, el cielo quedaba abierto. Cuando está roto el velo y allí dentro se suponía que estaba la gloria de Dios, ahora implicaba que el cielo estaba abierto. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando vamos a la historia, recordamos rápidamente que solamente una vez al año, el sumo sacerdote, en la fiesta de la expiación, en la fiesta de Yom Kippur, podía entrar a ese lugar una vez al año. Y ahora, cuando el velo está roto, está demostrando que cualquiera de nosotros puede entrar confiadamente a la presencia de Dios, que está disponible en audiencia siempre. No importa la hora, no importa el lugar. Ahora podíamos entrar al Kodesh HaKodashim, al Santo de los Santos, y saber que no tendremos problemas. Está abierto para siempre. Déjenme aquí abundar algo que se me hizo muy interesante: el velo de la novia.
El velo de la novia es muy común que siempre las novias tengan ese velo, que a veces entre más largo está es mejor. Pero aquí lo que tenemos que retomar es que al inicio en las culturas orientales era la manera de impedir que todos los demás tuvieran contacto directo con la novia para que entonces no tuviera intimidad. Explico lo siguiente. En las culturas orientales, por ejemplo, allí está entre los musulmanes, ellos utilizan el burka, que es un asunto terrible, porque a las mujeres no se les puede ver ninguna parte, incluso en el área de los ojos tienen allí como una rejilla. ¿Por qué? Porque la idea es que cualquiera que mira el rostro cara a cara es como si tuviera una relación íntima con ella. Así que lo que van a hacer es impedir. Allí tenemos la narración, por ejemplo, de Rebeca cuando viene rumbo a conocer a Isaac, dice que se cubre con el velo. Porque justamente lo que implica es la plenitud relacional entre los esposos. Ahora ya no se utiliza, pero el velo debería de ser puesto adelante de la novia y el padre tiene que levantar el velo para entregarle al esposo diciendo, ahora tú tienes relación con ella. El principio lo entendieron muy bien los reformados con esa frase en latín que es coram Deo, rostro de Dios. Ahora podemos ver cara a cara porque según la cultura oriental significa estoy teniendo una relación personal, en este caso con Dios, como sucedería en su momento con la novia. Así que cuando se remueve el velo de una novia, el simbolismo es el rasgado del velo del templo. Y desafortunadamente hemos perdido este dato que es muy importante. Enseguida de las implicaciones, otra que es muy importante es que es rasgado, y lo leímos en Mateo, de arriba hacia abajo. No fue rasgado de abajo hacia arriba como si fuera un asunto humano o terreno. No fue el terremoto el que lo rasgó, sino que trae la idea de que lo hizo directamente Dios el Padre. Desde arriba hacia abajo. Aquí es donde Charles Spurgeon, en su sermón El velo rasgado de 1888, escribe lo siguiente, y es muy importante. Había sido fabricado de lino torcido con querubines de obra primorosa. Esto nos da la idea de una tela resistente, de una pieza de tapicería duradera, capaz de resistir la más severa tensión. Ninguna mano humana habría sido capaz de romper esa cubierta sagrada y no habría podido ser dividida en dos por alguna causa accidental. Lo que dice Spurgeon tiene sentido porque según la descripción que nosotros hubiéramos hallado de cómo era ese velo, se dice que tenía cuando menos 18 metros de alto por 9 metros de ancho, pero ¿cuánto cree que tenía de grosor? Un palmo. Cuando menos 10 centímetros tenía de ancho el velo. Así que no podía ser posible que hubiera sido roto. Incluso dicen algunos especialistas, creo que es José, el que dice que aunque dos yuntas de bueyes jalaran hacia el lado contrario, podrían rasgar el velo. Así que esto fue un asunto de Dios. Este fue que Dios mismo rasgó el templo. Esto nos lleva a otro concepto. Porque recordemos que en el duelo divino, en la cultura oriental, rasgar las vestiduras era símbolo de duelo. Si alguien recibía la mala noticia de que había fallecido un familiar, que había fallecido alguien cercano o había caído en desgracia, inmediatamente se rasgaban las vestiduras. Incluso por ahí tenemos una inapropiada exposición del rasgado de vestiduras del sacerdote. El sacerdote no debía tener duelo. No debía rasgarse las vestiduras, ni debía despeinarse en señal de duelo. Pero cuando estamos viendo que el velo del templo se rasgó, propiamente estamos viendo cómo Dios se rasga las vestiduras de dolor, porque ha muerto su Hijo. Así que esto nos enseña también, sobre todo, que Dios, que fue el que planeó esto, porque no fue justamente los judíos, ni los del Sanedrín,
ni los romanos los que llevaron a Cristo a la cruz, sino que dice la Escritura que fue Dios mismo quien lo entregó. Miren, por ejemplo, Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, fue Dios. Está dirigiendo la atención a Dios. Romanos 8:25 vuelve a decir el apóstol Pablo: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Fue Dios. Y por último, el pasaje hermoso de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue Dios. La visión del velo rasgado de arriba abajo señala directamente a Dios. Ahora, esto lleva una connotación también muy importante. Porque cuando hablamos de un velo rasgado, implica la inutilidad del templo, de la ley y de las ceremonias. Inutilidad del templo, la ley y las ceremonias. Y es que estaba terminando en ese momento el principio de la necesaria separación. ¿Qué es eso? Bueno, obviamente, como el hombre peligraba, como la nación peligraba por la gloria de Dios, era necesario separarla de Dios. Era necesaria separarla por medio de un tabernáculo, de un templo, pero sobre todo de un velo, para que no murieran, para que no muriéramos. Y entonces, de esta manera, alcanzamos a ver cómo ese principio de separación está terminando y ahora inicia una nueva etapa. Cuando el templo es inutilizado porque se rompió el velo, inicia una etapa que ahora es llamada Nuevo Pacto, el cual dijo el Señor Jesús: en mi sangre y por mi carne roto inicia este nuevo pacto. Aquí es muy importante señalar lo siguiente: dice que se rasgó, no dice que se enrolló y que lo guardaron. Dice que se rasgó, es decir, que se inutilizó, ya no sirvió, ya no podía ser remendado y vuelto a poner. Para siempre se había terminado. Aquí es donde yo tengo un problema muy grave con mis amigos teólogos, cuando insisten en que Cristo tiene y conserva la humanidad aún en la eternidad. Y no me explico, y no se explica cómo es posible que un lugar espiritual contenga algo físico. Cristo sigue teniendo la humanidad aquí en la presencia del Padre. ¿En dónde dice? ¿Quién lo dice? Cuando hablamos del cuerpo rasgado de Cristo, que de pronto es levantado en resurrección, pero que no tiene sentido en la eternidad, estamos hablando de un cuerpo que ya no tiene necesidad de existir. Se acabó su función. Su función era ser velo. Ya no hace falta que exista el velo en la presencia de Dios. Ya está la gloria de Dios dispuesta para todos. Entonces, cuando hablamos acerca de la inutilidad del velo, hablamos de que hay un cambio total de todas las cosas. Por cierto, también implicaba el fin del pecado. Y esto es muy importante. Es cierto, nosotros seguimos viendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor que el pecado abunda, pero para Dios ya no existe. Para Dios ya no es un problema. Ese pecado que nos excluía de la presencia de Dios, ahora está arreglado por causa de la cruz. Porque recuerden, ese humano pervertido, ese humano corrupto, murió juntamente con Cristo. Y como ahora el mundo es visto por Cristo, Dios ya no tiene ningún problema. Aquí la pregunta es: ¿y por qué Dios parece que no hace nada cuando se está viendo tanta maldad? Porque Dios mira al mundo por medio de Cristo. Para Dios ya no es un problema el pecado. Ya terminó el pecado. Así lo dijo el apóstol Pablo. Ya se terminó su problema con su pecado. Y entonces es cuando el apóstol Pablo da esa declaración tremenda que hemos tenido en muy poco amor, muy poca consideración, cuando dice en Romanos 8:1: ya no hay condenación para los que están en Cristo.
¿Y por qué ya no hay condenación? Porque ya no hay cargos, ya no hay pecado. Así que mire, el desgarro del velo significó el fin de esa humanidad corrompida de Adán, que vino a regresar a la gloria de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Efectivamente, escuche esto: para Dios el mundo está arreglado. Por eso le llama nueva creación. Estamos en los días del Olam Jabá, los días de la resurrección. Estamos en los días en donde Dios está complacido por Cristo. Pero este mundo está mal y pagamos las consecuencias. Pero Él, cuando mira el mundo, mira a Cristo. Se acabó el pecado. Esto nos lleva entonces a la segunda declaración, declaraciones que son más cortas. En Cristo es el final de la ignorancia. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo rasgar el velo, alcanzamos a entender lo que estaba allí atrás. En 1 Corintios 3:12, nuevamente estoy ubicándome en el pasaje de entrada, dice: y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, es el mismo velo que permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. La pregunta es, a ver, Pablo retoma la idea del velo, ahora presentado en la cara de Moisés, y dice que Moisés brillaba su rostro. ¿De dónde surge el concepto de Éxodo 34? Mira lo que dice. Dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Miren lo que sucedía. Es tan impresionante la gloria de Dios, que era incontenible que la gloria de Dios se reflejara en el rostro de Moisés. Así de potente, así de poderosa es la gloria de Dios. Y entonces Moisés tuvo que usar un velo para tratar con el humano común. Y eso solamente era un reflejo. Imaginémonos ver directamente la gloria de Dios. Ahora, aquí lo interesante es que el apóstol Pablo, cuando está hablando de este evento, dice que persiste un velo que impide mirar. Y dice que ese velo sigue hasta el día de hoy. Cuando leen el Antiguo Pacto, no entienden. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, porque dice el apóstol Pablo que el velo somos nosotros mismos. Es nuestra carne, es nuestra humanidad, es nuestra necedad, es nuestro dogmatismo, es nuestro pecado. Nosotros somos el velo. Y aquí es donde justamente alcanzamos a ver cómo la carne impide la revelación. Hermanos míos, por eso esta serie de mensajes. Porque cuando me di cuenta que a veces estamos tratando de temas profundos y no entiende la gente, digo, es porque hay un velo. Lo que hay que hacer es decirles cómo poder quitar el velo que impide entender, porque el velo somos nosotros mismos. Ahora, aquí el problema es cuando insistimos en la ley. Ya existen los movimientos judaizantes, las ceremonias, el ritualismo, la religiosidad. Es cuando no se comprende la gracia. Es cuando se piensa que el cristianismo es como cualquier otra religión. Y hasta pensamos, bueno, pues está bien que seas musulmán, budista, lo que sea, con tal de que seas sincero. La realidad no es esta. La realidad es que están llenos de velos que les impide ver la gloria de Dios. Esto me lleva al último punto de esta tarde. En Cristo es el final del velo que estorba.
Y es que cuando nosotros reconocemos que no podemos entender, caemos en la tragedia que la iglesia hoy está padeciendo. ¿Sabe cuál es la peor tragedia de la iglesia? No es el pecado. La peor tragedia de la iglesia no es la educación. La peor tragedia de la iglesia es no comprender. Y ahí es donde tenemos nuestra Biblia y la leemos. Y escuchamos sermones y no comprendemos. Y no hay cambios de vida porque simplemente tenemos el velo. Ahora reitero lo que habíamos dicho en el primero de estos sermones. No es información la que necesitamos. Es revelación. Revelación, porque la revelación es la que justamente nos deja ver la gloria de Cristo. Ahora, aquí el problema es que la revelación solamente llega cuando se destruye el velo de la carne. Igual como Cristo. En Cristo estaba contenida la gloria de Dios, pero solamente pudimos ver su gloria cuando fue desgarrado su cuerpo. Esta analogía también aplica con nosotros, porque nosotros insistiendo en la carne, estamos impedidos de ver la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es el velo? ¿O cómo me doy cuenta que existe ese velo en mi vida? Le explico de esta manera. Simplemente el velo es todo aquello que nos encanta hacer en la iglesia. Todo aquello que nos encanta hacer en las iglesias. Por ejemplo, los servicios. Los servicios cristianos, no me refiero a un servicio o un culto, sino que cuando he dicho, nos peinamos, nos cambiamos y decimos, voy a servir al Señor. Voy a servir en la música, voy a servir predicando, voy a hacer ujieres, lo que sea. Esos servicios que no necesariamente Dios nos pidió, pero que a nosotros nos encanta hacer. ¿Y por qué nos gusta? Porque es la carne. Nos sentimos bien. Nos sentimos tan a gusto. Es carne. Pero son servicios espiritualizados en la iglesia. Es mentira. Sigue siendo carne. No significa que el servicio verdadero tenga que desagradarnos. No es así. Pero cuando nos gusta en demasía, algo no está funcionando bien. Segundo lugar, los legalismos. Cuando hacemos este juicio contra los demás y decimos, es que yo soy mejor, es que yo no hago esas cosas que hacen en esa iglesia. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos encanta sentirnos importantes. Eso se llama carne. Pero es que yo he conocido a Cristo. Pues sí, pero eres carnal. Sigues insistiendo en sentir. Ahora, algo que también está muy común, los teatralismos espirituales. Yo conozco en esta ciudad a un pastor que por aquí entraba y comenzaba la alabanza. No estoy exagerando hacia esto. Teatro. ¿En dónde dice que hagamos esto? Sí dice que con manos levantadas, pero no dice que tengamos que hacerlo. ¿Saben por qué nos gusta hacerlo? Porque es carne. Para que todos nos vean y digan, mira el hermano, qué espiritual. ¿Quiénes son los promotores? Los pastores. Levanten las manos. ¿Saben por qué nos gusta hacer eso? Porque nos sentimos especiales. Es carne. Esos dramas emocionales. Ahora, aquí es muy delicado lo siguiente. Cuando hablamos de la carne, hablamos de que la emoción y el sentimentalismo es normal en la carne. No quiere decir que cuando yo canto, que cuando yo oro, no tenga algún sentimiento. No quiere decir eso. Pero si lo conduzco solamente a emociones y a sentimientos, eso es carne. Así estamos diseñados a ser carnales. Así que cuando yo veo a alguien que se deshace en la alabanza y levanta las manos, yo digo, este que está pensando, que está convenciendo a todos los demás. Escuche, hermano, nadie les cree. Por eso los inconversos no llegan. Nadie les cree, porque es carne. Esto mismo sucede en cualquier concierto del mundo.
Esto mismo sucede en el fútbol, en el béisbol o donde sea. Son emociones. Así que no es nada espiritual. Por último, el activismo religioso. Las iglesias en este día tienen servicios en la mañana, en la tarde y en la noche, y tienen el lunes, y tienen el miércoles, y tienen esto, y tienen el otro, y todo está lleno de actividades, tanto así que entonces el pastor dice, va una y va otra, va otro, ay, mi tiempo tuve de orar y de leer mi Biblia. Claro, activities. Deberíamos estar haciendo lo que María hacía en los pies del Señor. Tenemos que entender, cuando la gente nos ve a nosotros, no alcanza a ver a Cristo. Cuando nosotros estamos protagonizando, el pastor, el líder de alabanza, nos mira a nosotros, no ve a Cristo. ¿Saben qué deberíamos de hacer? Quitar al de enfrente, para que se viera a Cristo. Y es que Cristo es completamente antisistema. Si no me cree que Dios está en contra de estos movimientos, vean la narración que sucede justamente en Juan capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro. Lázaro ha sido levantado y entonces se reúne el Sanedrín con un problema. Y dice Juan 11:47. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos reunieron al consejo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar sagrado y nuestra nación. Mi pregunta cuando leí esto es, ¿nuestro? Es que es nuestra iglesia. Y algunos eslogan de las iglesias, bienvenido a tu iglesia. Bienvenido a tu casa. Esta no es nuestra iglesia. Es la iglesia de Cristo. No es nuestra. El gran problema de los religiosos es que estaban preocupadísimos de que si dejaban que se manifestara Cristo, todos creerían en Él. ¿Que no es una ironía esto? ¿Qué no es lo que se supone que está buscando la iglesia? Que todos crean en Cristo. Y entonces, ¿por qué nosotros protagonizamos y nos apropiamos de lo que no es nuestro? Es terrible lo que está pasando con la iglesia. Concluyo entonces con lo siguiente. 3 preguntas para analizar. En primer lugar, ¿la iglesia es el velo que impide ver la gloria de Cristo? ¿Será que en eso nos convertimos? La iglesia ahora es el nuevo velo que neciamente levantamos para que no miren a Cristo. Y ahora miran a la iglesia fulana de tal, la iglesia fulana de tal, al pastor, al misionero, al apóstol. Puros ídolos. Segunda pregunta, más personal. Nosotros somos el velo que impide ver la gloria de Cristo. Nuestro mal testimonio. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar. Somos nosotros el velo que impide que la gente conozca de Cristo. Y la tercera pregunta. Nuestra carne es el velo que nos impide observar la gloria de Dios. Es decir, estoy escuchando que hay algo maravilloso que yo como cristiano debería de estar experimentando, pero digo, pues quién sabe qué será eso. ¿Sabe qué? No hemos acabado con la carne. Y estamos en un lugar como este diciendo, pues qué bonito sería. Pero si no lo hemos vivido, entonces nuestra carne es el velo que impide ver la gloria de Cristo. Hermanos, el velo fue roto. Y es un símbolo poderoso, como ya dijimos, de Cristo siendo roto para que la gloria de Dios surja. Aquí entonces el apóstol Pablo, cuando está hablando del velo que tiene ahora el religioso judío, al que le fueron dadas todas estas bondades, todo este conocimiento, dice el escritor, todos estos oráculos, ahora resulta que hay velos
que neciamente impiden ver la gloria de Cristo. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor, impide que yo sea eso. Porque si Cristo ha quitado el estorbo para mirar la gloria de Dios, ¿quién soy yo para ocupar ahora ese lugar inapropiado? Dios, te pedimos perdón nuevamente, porque con nuestro protagonismo hemos usurpado un lugar, hemos impedido que miren tu gloria velando con nuestro cuerpo, con nuestra carne, con nuestras emociones, con nuestro protagonismo, con nuestra iglesia y su fama, la gloria de Cristo. Y no hemos cumplido con que dejemos que la gloria de Cristo se vea para todos. Te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes de que no podemos continuar de esta manera. Gracias te damos, Señor, porque tenemos tu palabra, la cual nos insta, nos invita, Señor, a hacer las cosas de manera distinta. Te pedimos entonces, Señor, que tu misericordia se manifieste de aquí en adelante en todo aquello que hagamos, haciéndolo de la forma como tú lo deseas y no como nuestra carnalidad lo sugiere. Que muramos nosotros, que menguemos nosotros y que tú crezcas cada vez más. Te pedimos esto, Señor, para que no solamente en esta iglesia inicie este movimiento de reevaluación y de transformación, sino en toda la iglesia de Cristo, para que tú tomes el lugar que te corresponde. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Oramos en el nombre de Jesús.